A simple vista, parece solo un video de tráfico detenido, nada inusual. Pero lo que estás viendo aquí es la manifestación física de uno de los golpes más devastadores que se han dado contra Rusia. Estás viendo la situación en la frontera entre Kazajistán y Rusia. Ahora, en octubre de 2025, hay reportes confirmados de filas con más de 5,000 camiones. ¿Te lo puedes imaginar? Y no son camiones cualquiera. Cada uno transporta tecnología proveniente de China. Microchips, componentes electrónicos, drones. Exactamente lo que mantiene funcionando las fábricas de tanques y misiles rusas. Pero aquí está la pregunta que nadie está haciendo. Si Rusia necesita esto desesperadamente y China lo está enviando, ¿por qué demonios todo está detenido? La respuesta te va a sorprender. Mira. Esta crisis en realidad no es de ahora. Comenzó hace unas semanas, a mediados de septiembre de 2025. Y el tiempo sigue pasando. Pero hay algo aún más impresionante aquí. Este bloqueo no ocurrió por mera casualidad. En realidad fue ejecutado con precisión quirúrgica. Eso es porque los oficiales de aduana de ambos países están inspeccionando el 99% de los camiones sospechosos de transportar productos sensibles, y para ciertos artículos como microchips y maquinaria, la tasa de rechazo es del 100%. Absolutamente todo está siendo detenido. Incluso las cargas normales, sin restricciones, tardan de 3 a 5 días en cruzar una frontera que debería tomar solo horas. Pero al final, ¿por qué está pasando esto ahora? Aquí es donde la historia se vuelve intrigante. En medio de este caos, empezaron a circular 3 versiones diferentes, cada una echándole la culpa al otro. La versión oficial de Kazajistán dice lo siguiente: la culpa es de Rusia. Según ellos, los rusos están reinspeccionando cargas que ya fueron liberadas por la aduana kazaja. Eso crearía un cuello de botella en la frontera rusa. Y en medio de esta paranoia rusa, Kazajistán sería la víctima. Pero los rusos cuentan otra historia. Al principio, el Kremlin negó todo. Dijeron que no había barreras. El problema eran las empresas privadas que no daban instrucciones correctas a los conductores. Pero cuando la situación empeoró, cambiaron la narrativa. Ahora culpaban a Kazajistán por supuestas inspecciones extra. Sin embargo, hay una tercera capa en esta historia, una que la mayoría ignora. En enero de 2025, Rusia implementó una nueva regla fronteriza. Los conductores extranjeros, incluidos los kazajos, solo pueden permanecer 90 días al año en territorio ruso. Pero hay un problema. El tiempo que pasas esperando en la fila cuenta para esos 90 días, piénsalo. Te quedas atrapado en la frontera durante semanas por causa de las inspecciones. Y todo ese tiempo se está descontando de tu límite anual. El resultado, miles de conductores kazajos ahora están técnicamente violando la ley rusa y ahora son vulnerables a multas fuertes e incluso prisión. Un parlamentario kazajo advirtió que ahora decenas de miles de conductores y empresas de transporte están en riesgo. Muchos creen que esto fue intencional. Un intento de Rusia de expulsar a los kazajos del mercado de transporte en favor de empresas rusas y bielorrusas. Pero entonces, ¿cuál de estas versiones es la verdadera? Bueno, la verdad es que todas esas narrativas son parte de un juego mucho más sofisticado. Kazajistán está practicando algo que podemos llamar obediencia maliciosa. Funciona así. Estados Unidos ha estado presionando a los países de Asia Central durante meses. El mensaje es claro: no permitan que sus territorios sean usados para evadir sanciones contra Rusia. Y la amenaza detrás de ese mensaje es aún más clara: las famosas sanciones secundarias. Si quieres ayudar, Rusia perderá el acceso al sistema financiero del dólar. Para Kazajistán, que busca equilibrar sus relaciones entre Occidente y Rusia, esa presión resultó imposible de ignorar. Pero desafiar abiertamente a Rusia sería demasiado arriesgado. Y fue ahí donde Rusia cometió un grave error. En su paranoia sobre el contrabando y las importaciones ilegales,
el Kremlin decidió aumentar drásticamente las inspecciones en la propia frontera. Fue ahí donde Kazajistán vio la oportunidad perfecta. Ellos decidieron intensificar sus propias inspecciones, alegando que solo estaban asegurándose de que las cargas llegaran en regla del lado ruso, evitando retrasos aún mayores. Parece cooperación, ¿verdad? En realidad es sabotaje disfrazado. El resultado fue devastador. Las inspecciones intensas en ambos lados de la frontera crearon un bloqueo total. Y Kazajistán puede decirle al mundo con toda honestidad que solo está siguiendo las propias reglas de Rusia. En otras palabras, Putin cavó el hoyo y Kazajistán fue y lo empujó adentro. ¿Y quieres saber por qué eso importa tanto? Al final, ¿qué transportan esos camiones tan importante? Para entender, necesitamos volver a 2022 cuando Rusia invadió Ucrania. En ese momento, Occidente respondió con sanciones sin precedentes. Europa, Estados Unidos, Japón, todos cortaron el acceso de Rusia a tecnología avanzada. Componentes críticos, maquinaria industrial, electrónicos sofisticados, todo fue bloqueado. Sin estos productos, la industria de defensa rusa no puede producir armas modernas. Sin microchips occidentales, no fabricas misiles, no reparas tanques avanzados, no produces drones. La respuesta del Kremlin fue crear un sistema masivo de evasión de sanciones. Rusia. Lo llamaron importaciones paralelas. Básicamente legalizaron el contrabando a nivel nacional. Publicaron listas de productos y marcas que podían ser importados sin el permiso de los dueños de las patentes. Y ahí es donde entra China. Se volvió una pieza clave en esa operación. Y la ruta principal de ese esquema atravesaba miles de kilómetros. Desde las fábricas chinas, a través de Kazajistán, directo a Rusia, día y noche, camiones transportan la sangre vital de la máquina de guerra rusa. Son productos como microchips, sensores ópticos, piezas de drones, herramientas especializadas y componentes electrónicos avanzados. Ese era el secreto sucio que mantenía funcionando las fábricas de Putin. Pero, como acabas de ver, en octubre de 2025 esa línea vital fue cortada. Ahora déjame mostrarte algo que está sucediendo a miles de kilómetros al este, en Nizhny Tagil, más allá de los montes Urales. Ahí se encuentra Uralvagonzavod, la fábrica de tanques más grande de Rusia. En la línea de montaje masiva de la fábrica, docenas de nuevos cascos de tanques T-90M casi terminados. Están detenidos, esperando en silencio por sus cerebros electrónicos. Estoy hablando de los sistemas avanzados de control de fuego que dependen exactamente de esos chips que ahora están atrapados en la frontera. Kazai-Sem estos componentes críticos, los tanques no son más que montones de metal inútil. El gerente de la fábrica llama desesperado. Al Ministerio de Defensa en Moscú y a los proveedores, la respuesta siempre es la misma. El cargamento está detenido en la frontera kazaja. No sabemos cuándo va a llegar. La línea de producción se detiene. Miles de trabajadores son despedidos sin pago o asignados a tareas sin sentido, como limpiar el patio de la fábrica. Y eso no es ficción. Análisis independientes de 2025 confirman que la producción del T-90M, el tanque más avanzado de Rusia, se desplomó. Pero hay más. La Uralvagonzavod en realidad no estaba construyendo tanques nuevos desde cero, estaba modernizando modelos antiguos T-90A. Y ahora el inventario de esos modelos antiguos se acabó. La fábrica empezó a sacar tanques T-70 y 2A obsoletos de los años 80 de almacenamiento profundo. Están literalmente rascando el fondo del barril. Analistas proyectan que todas las reservas restaurables de vehículos blindados soviéticos podrían agotarse para finales de 2025 o en 2026. Y para empeorar la situación de Rusia, su industria de defensa no está creciendo. Básicamente está canibalizando su pasado soviético. Y el bloqueo en la frontera con Kazajistán está acelerando ese colapso. Estos efectos también están llegando al frente. Imagina una brigada blindada en el frente de Donetsk.
Durante los feroces ataques del verano perdió la mitad de sus tanques. Desde hace meses espera los refuerzos prometidos, los nuevos y formidables tanques T-90M que vendrían de Moscú. Pero esos tanques permanecen detenidos en una fábrica en los Urales, reducidos a montones de metal por culpa de un solo microchip. Sin refuerzos, esta brigada se vuelve cada vez más vulnerable contra los tanques modernos occidentales de Ucrania y los sofisticados sistemas de misiles antitanque. Las grandes pérdidas que sufrirá esta brigada en la próxima contraofensiva ucraniana y su eventual retirada forzada no serán resultado de un error táctico. La causa final será la parálisis burocrática en un puesto de aduanas a miles de kilómetros de distancia. Y esto no es solo la historia de un chip o de una fábrica, es la realidad en toda la industria de defensa rusa. Son cientos de componentes críticos diferentes, herramientas de máquina de precisión, aleaciones especiales, sensores ópticos, módulos de comunicación. Cada pieza que mantiene la máquina de guerra rusa funcionando en el siglo XXI. Depende de esa apuesta por las importaciones paralelas, y esa apuesta se está perdiendo. Cada camión detenido en la frontera desacelera una línea de producción. Cada línea de producción que se desacelera significa que una unidad diferente en el frente se queda sin equipo, y cada unidad sin equipo acerca a Rusia un paso más a la derrota. Y eso revela la genialidad detrás de la estrategia de Occidente. Porque el objetivo no es derribar a Rusia de una vez. El objetivo es como una anaconda que lentamente aprieta a su presa. Cada sanción, cada movimiento diplomático desacelera el flujo de sangre en las venas de la economía y la máquina de guerra rusa. Ese caos que ocurre en la frontera kazaya es uno de los movimientos más exitosos y destructivos de esta operación de estrangulamiento. Y eso nos lleva a la gran pregunta: ¿por qué Kazajistán hizo esto? Durante años, Kazajistán navegó su posición delicada a través de una política exterior equilibrada. Mantenía relaciones equilibradas con todas las grandes potencias, Rusia, China, Occidente, y así maximizó su soberanía y oportunidades económicas. Aunque Kazajistán sigue siendo un aliado formal de Rusia, sus acciones desde 2022 demuestran una clara divergencia. Esto se debe a que mantuvieron neutralidad sobre la guerra en Ucrania y se negaron a reconocer la anexión rusa de territorios ucranianos. Y han trabajado para profundizar los lazos con China, Turquía y la Unión Europea. El bloqueo de la frontera es la decisión más audaz que Kazajistán ha tomado. Al cerrar esa ruta de productos sancionados hacia Rusia, el país hizo una elección clara. Proteger su propia economía y mantener buenas relaciones con Occidente vale más que sus obligaciones con los rusos. Ahora, ¿recuerdas que mencioné a China al principio? Esta crisis en la frontera está exponiendo la verdad sobre la llamada amistad ilimitada entre Putin y Xi Jinping. Sí, China apoya a Rusia económica y diplomáticamente, pero esa asociación no se basa en ideología ni lealtad, se basa en intereses propios. Punto E. Para China, este desastre fronterizo resulta muy costoso. Te explico. China tiene un megaproyecto llamado la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Básicamente es un plan para crear rutas comerciales terrestres que conecten China con Europa. Una nueva ruta de la seda moderna, y una de las principales rutas de este proyecto pasa, ¿sabes por dónde? ¿Kazajistán y Rusia? Entonces, lo que debería ser una autopista comercial, fluyendo sin parar, se convirtió en un estacionamiento gigante. Y todo por la paranoia. Cada camión detenido representa pérdidas y retrasos para las empresas chinas, deteniendo su gran proyecto estratégico. Y hay más. China ahora está viendo que depender de Rusia para el transporte es un problema serio, así que está buscando alternativas. Una de ellas es el Corredor del Medio, una ruta que pasa por Asia Central, cruza el Mar Caspio, va por Azerbaiyán y llega a Turquía. Y logra todo esto sin control ruso. La conclusión aquí es simple. Rusia demostró ser un socio no confiable para China, y eso está empujando a los chinos a crear rutas que no dependan de ella. El resultado, Rusia se queda cada vez más aislada y menos importante para su mayor aliado.
Como puedes ver, Rusia se encuentra en una trampa perfecta. Kazajistán está bloqueando desde afuera y las propias acciones rusas están saboteando desde adentro. Y en este juego, Rusia no está perdiendo contra Ucrania ni contra la OTAN. De hecho, se ha convertido en víctima de su propia paranoia e incompetencia. Kazajistán simplemente aprovechó esta oportunidad, convirtiendo el error del Kremlin en una trampa brutal. Mientras ves este video, más y más camiones se han unido a esa fila interminable en la frontera. Más líneas de producción se detuvieron, más brigadas en el frente se quedaron sin equipo. Y la anaconda sigue apretando. Ahora dime una cosa, ¿en tu opinión, Rusia logrará escapar de este callejón sin salida? Escribe tu opinión abajo. Y si te pareció relevante este contenido, compártelo con alguien que necesite entender lo que está sucediendo tras bambalinas en la geopolítica mundial. Suscríbete al canal para no perderte los próximos análisis. Hasta la próxima.